Malaquías 2, 17 a 13. Aquí tenemos un ejemplo donde las divisiones de capítulos no ayudan mucho. Por favor, recuerden, a veces no terminen su lectura en un capítulo, a veces continúa en el siguiente capítulo, ¿no? Por eso vamos a leerlo así hoy, para ver esa sección en la palabra de Dios. El libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 17, leyendo hasta el versículo 6 del capítulo 3. Así dice la palabra de Dios. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, las afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, con los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a ver qué nos enseña hoy. Padre, ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra, a entenderla. Te pedimos, Señor, que la predicación sea clara y llena del poder del Espíritu Santo. En nombre de Cristo. Amén. Este mundo hoy en día clama por justicia. En todo vemos lo que escuchamos. Las mujeres quieren justicia por cómo son tratados por los hombres. Los hombres quieren justicia en cuanto a sus trabajos, quieren un salario digno. Los jóvenes quieren justicia también, quieren recibir lo mismo que sus papás tenían cuando ellos terminaron la escuela y buscaron trabajos y todo eso. Hasta en la iglesia recientemente ha empezado a hablar mucho de la justicia social. Este tema de cómo diferentes personas en la sociedad deben ser tratadas. Es un tema válido, por supuesto, siempre y cuando lo tratamos con principios bíblicos en vez de la perspectiva del mundo. Pero sin entrar en eso, simplemente quiero mostrar que vivimos en una sociedad hoy en día, en todo el mundo, obsesionada con la justicia. Justicia. Y cuando los cristianos empiezan a hablar del tema también, obviamente piensen en la justicia de Dios. También queremos justicia, pero no simplemente justicia, sino queremos la justicia de Dios. Queremos que Él muestre su juicio en este mundo, que muestre su juicio entre las naciones. Tal vez tú piensas así o has pensado así. Tú quieres justicia. ¿Quieres la justicia de Dios en tu vida, en tu trabajo, o por lo menos aquí en este país? Porque las cosas no parecen justas. Por lo que tú sufres, por lo que no recibes, lo que sea, no es justo. ¿Y qué quieres? Justicia. Tú lees en la Biblia entonces que Dios es justo, pero leer esto causa un conflicto en tu mente. O hasta a veces un disgusto, porque no lo ves. Aquí lo lees en la palabra, pero no lo ves. Parece no ser la verdad. Y empiezas a quejarte. O tal vez clamar a Dios por justicia, que Él haga lo que ha prometido. Pero lo que quiero hacer hoy en este mensaje es tal vez detenerlos un poquito. Porque Dios sí es justo, sin ninguna duda. Pero mi pregunta para ustedes hoy es, ¿en verdad quieren la justicia de Dios? ¿Tú sabes lo que estás pidiendo?
Porque pensamos en la justicia de Dios, o a veces pensamos en la justicia como algo temporal, algo que queremos ver aquí en el mundo, algo que hace bien todas las cosas para nosotros, pero ¿qué tal si la justicia de Dios viene sobre ti primero? Lo que nuestro pasaje hoy en día nos enseña. Dios es siempre justo y por eso disciplina a su pueblo. Dios es siempre justo y por eso disciplina a su pueblo. Entonces, primero, Dios es justo aun cuando parece que no lo ves. Dios es siempre justo aun cuando parece que no lo ves. Esa sección de Malaquías empieza con el mismo patrón que hemos visto en los pasajes anteriores, con una declaración del profeta mostrando cómo Dios sigue hablando en contra de su pueblo. Después la pregunta del pueblo, su justificación por su pecado, su excusa, y después la respuesta de Dios. Otra vez veamos el versículo 17 de Malaquías 2. Ven conmigo. Habéis hecho cansar a Jehová con nuestras palabras. El profeta hablando por Dios. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos habían hecho cansar a Dios con sus palabras. Esa palabra cansar puede referirse a un cansancio físico debido a una labor, o un cansancio emocional, un agotamiento debido al estrés, la tristeza, las pruebas en la vida. Bueno, entonces, cuando se usa en contra de Dios, tenemos que verlo de manera figurativa para ilustrar que esto ha sido una queja constante del pueblo de Dios por mucho tiempo y que está por acabar la misericordia y la tolerancia de Dios para con ellos. Dios no pierde la paciencia, no me malentiendan, pero llega un momento cuando Él decide no mostrarla más, sino ejercer su juicio que el pecado merece. Ahora, ¿cómo habían hecho cansar a Dios? Pues imagínense eso, has hecho cansar a Dios, qué fuerte. Es una cosa hacer cansar a tu cónyuge, que hacemos a veces a tus hijos, papá otra vez, pero a Dios, ¿qué habían hecho? Una acusación. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Están diciendo, los males están recibiendo la bendición de Dios, Él se agrada en ellos, por eso ellos están bien. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estamos acusando a Dios de ser injusto, porque parecía que estaba bendiciendo a los malos, tenía complacencia en ellos porque estaban bien y el pueblo de Dios no. Por eso dijeron, ¿dónde está el Dios de justicia? Sus palabras eran como, nuestro Dios es justo, supuestamente, es lo que nos ha dicho, pero no lo vemos. No parece justo en lo que está haciendo. Realmente no es el Dios de justicia. Y esta acusación una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y estas palabras habían hecho cansar a Dios y no iba a tolerarlas más. Desafortunadamente, esta ha sido la acusación del pueblo de Dios en contra de Él a través de los siglos. O aun cuando no es acusación como tal, sí es un problema para nosotros, ¿verdad? Es un conflicto en la mente de los creyentes cuando vemos la prosperidad de los malos. Porque nosotros tendemos a pensar que cualquier prosperidad material es el resultado de la bendición de Dios, la aprobación de Dios. Y por eso la duda, ¿Dios es justo? Realmente Dios es justo porque vemos a los males prosperando y eso es lo que yo entiendo ser la bendición de Dios. Bueno, fíjense en la consecuencia drástica de tener una perspectiva equivocada de lo que significa la bendición de Dios. Por eso aquí hablamos muy fuertemente en contra de las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, que no es el evangelio. Porque cuando tú equivales la bendición de Dios con la prosperidad material, tiene sentido que vas a estar muy confundido cuando ves a los incrédulos con prosperidad material. Porque para ti es lo que significa la bendición de Dios. Y claro, estás bien confundido todo el tiempo porque ves a los malos prosperando y tú no. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que significa la bendición de Dios. Parece que no es justo. Pero cuando te das cuenta
que la bendición de Dios es mucho más que la prosperidad material. La puede incluir también, pero no necesariamente. Pues su esencia de la bendición de Dios es tener a Cristo. Es la adopción, es ser hijos de Dios. Cuando entiendes eso, todo cambia. Todo cambia, porque así vas a ver la prosperidad temporal de los malos y darte cuenta que no es bendición de Dios. Es temporal y en verdad es más una maldición para ellos, porque están enfocados en ella y no en Dios. Es distracción, están tan enfocados en lo que tienen que no quieren buscar a Dios. Y su prosperidad es maldición. ¿Y tú la quieres? Y si seamos honestos, hay muchos cristianos que quieren la bendición material de los incrédulos. Estaríamos más contentos con eso. ¿Por qué? Porque despreciamos lo que significa la bendición de Dios. No entendemos lo que significa y por eso estamos confundidos, desanimados, deprimidos todo el tiempo. La bendición de Dios no es simplemente lo temporal, es mucho mejor. Es la unión con Él, la unión con Cristo, es ser hijo de Dios. Yo tomo el tiempo para que entendamos eso, porque yo sé que es un problema aquí en este país, es una confusión para muchos. Y aun cuando aquí, por ejemplo, decimos que ya entendemos, yo a veces tengo la idea de que no entendemos. Sí, porque debido a nuestras quejas, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras agendas, no creo que entendamos todavía eso. ¿Por qué trabajas tanto? No porque está mal trabajar, pero ¿por qué trabajas tanto que no tienes tiempo para tener la adoración familiar en tu casa? No tienes tiempo para conectarte a la oración. No tienes tiempo para pasar con tu cónyuge. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, tengo que trabajar, es mucho trabajo. ¿Saben por qué? Porque en realidad no entiendes todavía lo que significa ser bendecido por Dios. Jóvenes, escúchame también, están en sus carreras, están planeando cosas para el futuro. Esas cosas son temporales y no importan mucho. No digo que no importan, sí importan, pero no importan mucho. Hay cosas mucho más importantes que son parte de la bendición de Dios. Y yo temo mucho aquí en la iglesia que a veces nuestros jóvenes ven a nosotros, a sus papás, y van a caer en el mismo hábito malo. Va a ser lo mismo. Va a ser trabajo, 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 trabajo. Y por eso las familias están dividiéndose. Por eso los matrimonios se divorcian. Por eso los hijos no están creciendo en el temor de Dios. Porque la iglesia está enfocada en las cosas temporales y materiales. Y eso no es un enfoque del Hijo de Dios. Esas cosas están aquí y van a desaparecer. Pero el alma de tu hijo vive para siempre. Tu cónyuge, tu propia alma va a vivir para siempre. ¿Qué es más importante entonces? Me he desviado un poquito. Cuando mal entendemos esto, causa problemas en la vida. Pero también quiero animarlos que eso no es nuevo, que cuando no entiendes esto estás en buena compañía, porque también el salmista tenía problemas con eso. Si vamos al Salmo 73, Salmo 73, vemos que el salmista, aquí Asaf, luchaba con el mismo problema. ¿Por qué pensamos así? A veces por ignorancia. Yo entiendo que muchos vienen de otras iglesias y vienen aquí y aprenden algo nuevo y se dan cuenta aquí por primera vez. Entonces no es que si doy 100 pesos Dios me va a dar 1000. Que no es eso. Y apenas empiezas a entender. Entonces es por ignorancia que no entiendes. Pero aquí estás para aprender. Pero muchas veces no es por ignorancia. Y nosotros que hemos estado aquí mucho tiempo, a veces pienso que es más que estamos golpeando nuestra cabeza sobre la pared todavía porque hemos escuchado y no queremos aprender. Fíjense aquí en el Salmo 73, versículos 1 a 5. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como nosotros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces la tentación de pensar así, el mundo está bien, los incrédulos están mejores que los cristianos, ¿qué está pasando? Esta aparente prosperidad de los impíos nos confunde
y hasta a veces nos enoja. Pero tenemos que continuar aquí y ver cómo responde. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces no estás solo. Si es duro trabajo para ti entender y responder bien, estás en buena compañía, como digo. Hasta que, dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. ¿Qué dijo el salmista? No entendí. Me estaba costando mucho trabajo. Casi me desvié el camino de Dios por ver la prosperidad de los impíos. Hasta que, primero, dice, entré al santuario. No aprendió esto en su tiempo a solas con Dios tampoco. Pero bueno. Entré con Dios, aprendió. ¿Y qué aprendió? Ellos van a morir para siempre. ¿Cómo tener envidia de eso? Es eso, ¿no? David dijo lo mismo en Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba están pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces, ¿qué es la respuesta de Dios en nuestro pasaje? Regresando a Malaquías 2 y 3. Regresando aquí a Malaquías. Dios responde empezando en el versículo 1 diciendo que sí es justo, que sí va a juzgar, que va a mandar su mensajero, después su hijo, para juzgar y limpiar con fuego. Es lo que vimos en esos salmos también. Nuestro problema es que nuestra perspectiva es muy limitada. Nuestra perspectiva es limitada, es finita, es temporal, y no nos damos cuenta de que la justicia de Dios se ve mucho más claramente a largo plazo. ¿Qué quiere decir con eso? Viendo nada más las cosas como son ahora, como las vemos nosotros. Sí, parece que Dios no es justo, porque los incrédulos tienen cosas y parecen no sufrir tanto. Pero que pensemos a largo plazo, con perspectiva más espiritual. Los incrédulos van a morir para siempre, van a ser juzgados por sus pecados. Aun si parece vivir cómodamente aquí, van a perecer por la eternidad sufriendo bajo la perfecta y santa ira de Dios. Por eso ningún cristiano en su sano juicio debería aún considerar querer estar en su lugar, ni considerar cambiar vidas con ellos. Sería el colmo de la necedad querer vivir bien aquí en el mundo por algunos años si la consecuencia después es la muerte eterna. Ni todo el mundo vale el alma humana, ni toda la comodidad, ni toda la riqueza vale suficientemente para que pierdas tu alma eternamente. ¿Cómo tener envidia de ellos? Entonces Dios sí es justo, y nadie debería regañarle porque parece que no lo es. Dios es justo, no puede no ser justo. Su justicia es parte de su ser, de quién es. Dios es justo, aunque a veces solamente se ve a largo plazo y tenemos que andar por fe y no por vista. Dios es justo, aun cuando parece que no lo es. Pero lo que sigue en este pasaje es algo mucho más importante. Dios sí es justo. Va a juzgar el pecado, va a juzgar a los incrédulos para siempre, pero el juicio empieza con el pueblo de Dios. Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y por eso deberíamos tener cuidado cuando estamos clamando a Dios por justicia. ¿Por qué? Porque empieza con nosotros, con el pueblo de Dios, hoy en día con la iglesia. ¿En verdad qué es la justicia de Dios? Porque en segundo lugar vemos que Dios es justo y disciplina a su pueblo. Pues fíjense en cómo Dios respondió a su pueblo aquí. Y recuerden que aquí está hablando con su pueblo, no con los gentiles. Dios dice, pues me acusan de no ser justo, voy a probar que lo soy. Versículo 1 dice, voy a enviar mi mensajero. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías aquí está citando la profecía de Isaías 40. Es un profeta, están citando otro profeta. Que después esta profecía es citada en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, refiriéndose a la persona y ministerio de Juan el Bautista.
Y en Mateo 11 vemos a Cristo citando a Malaquías directamente, refiriéndose a Juan el Bautista. No hay ninguna duda de que esta profecía se refiere a él, a Juan el Bautista. Vemos el cumplimiento en los evangelios. Él fue el mensajero quien preparó el camino por el Mesías. Pero ahora la pregunta aquí es, ¿cómo Juan preparó el camino para Cristo? Tenemos que entender esto para entender lo que Dios está intentando enseñar aquí en su pasaje. Entonces vamos a Mateo 3. Entonces en sus Biblias, algunas páginas, porque Mateo sigue Malaquías. En sus Biblias, Mateo 3, versículos 1 a 3. Para entender cómo este mensajero preparó el camino Cristo. Mateo 3, 1 a 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, primero vemos que Mateo confirma que Juan es el mensajero que había sido profetizado, no hay duda. Pero ¿qué vino predicando Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan vino predicando el arrepentimiento. Así es como preparó el camino para Cristo. Pero fíjense que Juan no vino preparando este mensaje en la ciudad de Roma o en cualquier otra ciudad gentil. Vino predicando arrepentimiento a los judíos, al pueblo de Dios, su necesidad del arrepentimiento. Y no entendían o no querían. Que vemos en versículos 5 a 10 de este mismo capítulo. Salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Pues yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y yo también, el hacha está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esos líderes religiosos se acercaron a Juan para ver lo que estaba pasando. Pero Juan se dio cuenta que no estaban interesados en arrepentirse, no llegan arrepentidos. Más adelante, el misterio de Cristo, descubrimos por qué. Porque ellos pensaban que estaban bien. Pensaban que no necesitaban arrepentirse. ¿Recuerdan la historia del publicano y el fariseo? Y el fariseo: gracias Dios porque soy tan bueno. No tengo nada de confesar aquí. Pues gracias que soy tan bueno. Y el publicano: ten piedad de mí, pecador. Los fariseos no venían arrepentidos y no aceptaron a Cristo porque no vieron su necesidad de él. Lo impactante de eso es que eran los judíos mismos, el pueblo de Dios, sus líderes, quienes necesitaban arrepentirse. Y si no, iban a estar bajo el juicio de Dios. Porque Dios sí es justo. Pero su justicia viene primero sobre su pueblo. Su juicio comienza por la casa de Dios. Primero mandó, dice a su mensajero, a Juan. Pues regresando aquí, Malaquías dice, Malaquías 3:1. Vendrá súbitamente el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. Después de la preparación del mensajero vendrá el Señor, Dios mismo. Vino Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Es la profecía aquí de él. Y dice que ellos lo estaban esperando. Y sí es cierto, no lo podemos negar. Los judíos estaban esperando a su Mesías. El problema es que no le estaban esperando correctamente. Por eso, aunque ellos desearon que viniera, no se dieron cuenta que su Mesías iba a venir primero para limpiarlos a ellos. Versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, imagínense ahora que fueras judío en ese tiempo escuchando eso, o viendo a los judíos escuchando eso. Malaquías está predicando,
Dice, Dios sí es justo. Dios va a mandar su mensajero. Después va a mandar al Mesías. El Mesías va a venir en juicio como fuego purificador para limpiar. Y vemos al pueblo de Dios diciendo, amén, amén, es lo que queremos. Queremos que venga el Mesías como juez, como fuego, para destruir a nuestros enemigos. ¿Verdad? Pero Malaquías continúa. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Qué? Malaquías, seguro que es decir que iba a venir para limpiar y destruir a los babilonios, ¿verdad? No, los levitas. O cualquier otro de los enemigos de Dios. No necesitamos ser limpiados nosotros. Somos el pueblo de Dios. No. El juicio comienza por la casa de Dios. El pueblo de Dios debe tener cuidado cuando clama por justicia, porque viene, pero sobre ellos primero. Aquí los judíos no estaban esperando a su Mesías para juzgarlos a ellos, sino para juzgarlos a los enemigos, pero no iba a venir así. Y por eso más adelante le rechazaban, porque esta misma actitud en los días de Malaquías continuó al tiempo de Cristo. Ellos querían la justicia de Dios, pero sobre sus enemigos, no sobre ellos. Pero el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Por eso Dios dice que nadie puede soportar el tiempo de su venida ni estar en pie cuando se manifieste. ¿Por qué? Porque Cristo es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fuego purificador, podemos pensar en este proceso de refinar el metal. Hemos escuchado lo que pasó con el oro, por ejemplo. Tiene que pasar por el fuego para que quite las impurezas, la escoria. Vemos la misma ilustración aquí en versículo 3. Cristo va a afinar, limpiar la plata, afinar el pueblo como oro, como a plata. Lo que pasa cuando vino el Mesías, Él dijo que vino para separar a su pueblo de los que realmente no eran su pueblo, separar ovejas de cabras. Porque en la iglesia local hay los dos grupos. Hay verdaderos hijos de Dios y también hay incrédulos. Aquí jabón de lavadores se refiere a la lejía. Si alguien sabe qué es un químico que antes se usaba para lavar la ropa, pero es una sustancia que quema la piel. La idea aquí no es el jabón de hoy en día para piel sensible que usas para lavar las manos. ¿A qué se refiere? Un químico que quema para realmente quitar cualquier mancha, para limpiar en verdad. Así es Cristo. Fuego purificador, jabón que quema. Entonces viene primero sobre su pueblo que es formalista y externa. Lo va a hacer, dice, para que traigan a Jehová ofrenda en justicia como en días pasados, como en los años antiguos, versículo 4. Y en versículo 5 Dios habla de algunos pecados específicos que va a limpiar a su pueblo. Otra vez dice, vendré a vosotros para el juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, los que juren mentira, los que defrauden su salario al jornalero, a la viuda, que defrauden su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y claro, lo que más impacta aquí es que Dios todavía está hablando de su propio pueblo. Aquí no está enlistado pecados que vemos en el mundo, aquí también ahí están. Son pecados entre el pueblo de Dios que Él va a juzgar. Porque qué vergüenza tener pecados así en la iglesia. Qué blasfemia al nombre de Dios. Entonces, obvio, Dios tiene que venir primero para limpiar su propio pueblo, su propia casa, que hoy en día es la iglesia, antes de poder mandar cualquier bendición sobre ella. Entonces, hermanos, que tomemos en serio este aviso. Nosotros somos el pueblo de Dios, claro. Se pregunta, ¿su justicia debería empezar aquí, con nosotros, en fuego, para refinarnos a nosotros primero? Creo que sí. Necesitamos ser limpiados nosotros primero. Sí, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero seguimos manchando nuestra ropa. Necesitamos un lavamiento fresco en todo momento. Dios tiene que tratar con su pueblo primero. Tiene que quitar el pecado de la iglesia primero, antes de mandar el avivamiento, antes de llenar su iglesia con bendición. Porque no va a derramar esto sobre una iglesia que está consintiendo el pecado. Pedimos por justicia. ¿Estamos preparados que venga primero sobre nosotros?
para limpiarnos y disciplinarnos y trastornar nuestras vidas. Porque no nos dejará cómodos en nuestros pecados, sino nos impulsará al arrepentimiento y la santidad verdadera. ¿Quieres eso? ¿O solamente quieres justicia en el mundo? En el gobierno, en tu trabajo, pero no en tu vida. Ya no quieres sufrir tanto. Quieres que Dios quite de los incrédulos lo que tienen o que ellos sufran más. Es la justicia que quieres. Pero Dios dice, no, mi hijo, no es así. Soy justo y voy a limpiar, pero empiezo contigo. ¿Estamos preparando para eso? No que tu vecino o compañero de trabajo está bajo la justicia de Dios, siendo limpiado con fuego. No que los pecadores en la iglesia están siendo limpiados de su pecado. Tú, yo, nosotros aquí, que Dios nos lave con jabón que quema para quitar el pecado de nuestras vidas y no permitirnos vivir más en él. Porque el proceso de refinar sí duele. Es fuego. Es fuego, claro que va a doler. Pero tiene un propósito. No es doler para nada más tener dolor. Su propósito es limpiar y purificar al pueblo de Dios. Y lo que resulta es precioso. Es oro refinado, oro más puro, oro sin impurezas. ¿Es lo que queremos? ¿Es lo que necesitamos? Porque antes de que Dios avive a su pueblo, tiene que limpiarlo primero. Que sigamos orando por avivamiento, pero que entendamos lo que eso significa. Que el fuego empiece aquí primero. Pero después este pasaje termina con pura gracia. Versículo 6. Dios dijo todo eso. Sí, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo se usa en la teología para probar la inmutabilidad de Dios, que significa simplemente que Dios no cambia. Es Dios y no cambia porque no puede ser afectado por fuerzas externas. Es el Dios soberano quien ha decretado todo desde el principio. Pero ese versículo no fue escrito simplemente para probar algo en la teología. Hoy vemos el contexto. Hoy vemos por qué Dios inspiró ese versículo aquí. La única razón por la cual el pueblo de Dios no ha sido consumido, porque lo merece, es porque Dios no cambia. A ver, ¿entendemos? ¿Qué significa? Dios, aquí por ejemplo, había hecho promesas de ser su Dios. Ellos iban a ser su pueblo. En el versículo 1, en el capítulo 1 dijo que los había amado, por eso los había escogido. Dios había prometido. Entonces Dios no iba a enojarse por algo en ellos y a dejar de cumplir sus promesas. Dios no cambia. Aún ante el pecado de su pueblo, Dios sigue fiel a sus promesas. Dios continúa amando porque no cambia. Aquí Dios iba a preservar a Israel hasta la venida del Mesías. Hermanos, es la misma gracia para nosotros. La única razón por la cual no hemos sido consumidos, porque lo merecemos, es porque Dios no cambia. Cada día tú y yo cambiamos. Cada día tú y yo cometemos pecados que merecen la ira de Dios y la condenación eterna. Merecemos ser limpiados con fuego eterno, pero Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues ya mandó a su Hijo para sufrir eso por nosotros. Cristo ya sufrió el fuego eterno que merecemos. Y Dios no puede cambiar en un momento de enojo, decir, no, yo te quito esa salvación. Dios no puede hacer eso. No es que no quiere, no puede, porque no cambia. Dios no puede cambiar, quitarnos la salvación. Dios no puede quitarnos la unión con Cristo. Dios no puede rechazarnos como hijos adoptados. Esas cosas son permanentes, porque Dios no cambia. Y por eso, y solamente por eso, no somos consumidos. Sí, en nuestras vidas continuamos ofreciendo sacrificios inmundos a Dios. Cada día, cada domingo venimos a la iglesia para adorarle. Muchas veces lo hacemos hipócritamente. No queremos estar aquí. Hasta algunos no vienen. Y dicen, bueno, por lo menos no soy hipócrita. No, pero estás en peor pecado, entonces no hay excusa para eso. Pero aun cuando venimos a veces, venimos mal. Damos a Dios lo que resta. No le ponemos en primer lugar. ¿Y
¿Qué merece todo eso? ¿Qué merecen esos pecados? Fuego eterno. Y por ejemplo, un Dios como los dioses inventados por los mexicas, los mayas, los griegos, los romanos, un Dios inventado por el ser humano que es como el ser humano, destruiría a un pueblo así. No sé si lean a veces la mitología, pero así es, ¿no? Un Dios tal vez hasta prometió proteger a su pueblo, pero se enojó en un momento y adiós en fuego. Si Dios fuera un Dios falso, inventado, así sería. Pero ¿saben qué? Dios no es así. Porque es el único Dios vivo y verdadero, y Dios no cambia. Y por eso tú y yo no hemos sido consumidos, aunque todavía lo merecemos en nosotros mismos. Esa es la gracia de todo eso. Es la gracia de Dios. Nosotros cometemos los pecados, versículo 5 y muchos más. Y Dios viene, tiene que disciplinarnos, por supuesto, porque es justo, pero no nos consume, no nos destruye. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. Entonces, la iglesia tiene que ser limpiada con fuego. Pero eso no nos da miedo. Porque estamos en Cristo y la justicia de Dios no permite que requiera un pago dos veces. Así son los seres humanos, ¿verdad? Mentirosos y injustos. Tú dices, ¿te he pagado? No me has pagado. Para recibir dos pagos. Dios no puede hacer eso. Si Cristo ha pagado por tu pecado, Él no puede requerir pecado. Él no puede requerir el pago de ese pecado de tu parte. Una vez pagado. Dios es justo y Cristo lo ha hecho. Entonces no tenemos miedo de que Dios nos va a limpiar con fuego, pero sí debes tener un santo temor. Y entender que la iglesia es un lugar santo para santos y no un lugar para consentir el pecado. Pues Dios no cambia y por eso no hemos sido consumidos. El autor de Hebreos lo dice así: Jesucristo, el mismo ayer, hoy, para siempre. Su santidad no cambia, su justicia no cambia. Él odia todo pecado, por eso mandó a Cristo para proveer la salvación para el pecado que Él odia. Tengo que preguntarte también primero si realmente conoces a este Dios. ¿Conoces al Dios santo que es fuego consumidor y odia el pecado? ¿O tu Dios te dice, no te preocupes tanto, no fue un pecado tan grande, yo entiendo? Si tu Dios te dice eso, no es Dios. Has inventado un diosito en tu mente. Porque Dios no es diosito, ¿verdad? A veces dicen, Diosito. Sí, es diosito porque no existe. Es una pequeña invención de tu mente finita. El Dios verdadero es santo, es fuego y odia todo pecado y va a condenarlo para siempre. O lo va a hacer en ti, tú vas a estar en el infierno para siempre, sufriendo por tus pecados, o Cristo lo va a hacer por ti. No hay otra opción. Dios no puede decir, bueno, entiendo, voy a ignorar tus pecados porque no son tan malos como tu hermana o tu mamá o otra persona. Cada pecado tiene que ser castigado. Y o tú vas a sufrir la consecuencia o crees en Cristo que lo haga por ti. Porque Dios va a limpiar a su pueblo sin ninguna duda, pero es interesante que leemos en 1 Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero el versículo continúa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Está diciendo, si Dios va a disciplinar a sus propios hijos, ¿cómo va a ser su vida con aquellos que ni le obedecen? No hay misericordia para ti si no crees en Cristo. Pero si entiendes que la justicia de Dios no cambia, que tiene que empezar por la casa de Dios, también debes dar gracias a Dios, porque tampoco cambia su fidelidad, tampoco cambia su compromiso a sus promesas. Y lo que ha castigado en Cristo no va a castigar en nosotros. ¿No quieres vivir por un Dios así entonces? Un Dios tan amoroso, tan lleno de gracia y misericordia. No puedes aceptar que te discipline aún en fuego para que seas un vaso más útil para tu maestro. Lo que necesitamos como iglesia, si queremos recibir su plena bendición. Entonces, hermanos, que pensemos, ¿cansamos a Dios con nuestras palabras?
en general, tal vez, porque decimos y no hacemos. Prometemos a Dios, no cumplimos. Eso no es el arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero produce fruto. Yo creo que es mucho mejor no decir nada. No decir nada, ni a mí, ni a otros, y menos a Dios, después de una predicación, que decir cosas, ay pastor, qué sermón, qué mensaje, voy a cambiar ya, y no hacerlo. Mejor cállate. Especialmente ante Dios, porque no prometes a Dios algo que no vas a cumplir. Qué peligroso. Qué peligroso cada vez que has llorado en la prédica, después de la prédica, después has regresado a tu casa y nada. Porque ahora estás peor que antes, entonces, porque ya sabes mejor y no quieres. No te interesa tanto como para hacer cambios. Te interesa en la iglesia porque lo sientes, el ambiente tal vez, y entonces emociones, ¿verdad? Muchas emociones. Pero no te importa suficientemente para hacer cambios en tu vida. Has hecho cansar a Dios con tus palabras. Mejor menos palabras, más acciones. Pero específicamente en el contexto que hemos visto hoy, cansamos a Dios con palabras de acusación. Dios, no eres justo. Mira a aquella persona, mira lo que tiene, mira lo que no sufre. Dios, parece que amas más a los incrédulos que a mí. Tú bendices a ellos, ¿no eres justo? O lo decimos o lo pensamos. O tal vez acusamos a Dios de no ser justo porque vemos mucho pecado en otros, en el gobierno, lo que sea, nos afecta. Y demandas el juicio de Dios. Dios, sé justo, desciende en tu poder para juzgar a sus pecadores. Pero hermanos, el juicio empieza por la casa de Dios. Tú quieres justicia, perfecto, está bien. Y Dios es justo, aun cuando parece que no lo es. Pero ¿qué tal si Dios ha empezado contigo para quitar la impureza en tu vida y quemar tu pecado con fuego? Eso es lo que debemos querer. Y debemos darnos cuenta cuán fuerte sería eso si Dios decide hacerlo. Aunque creo que Dios lo está haciendo aquí. Lo estoy viendo en algunos. Espero en mí mismo también. Porque Dios dice que empiece con los líderes primero. Si voy a limpiar los hijos de Leví, esos líderes malos que necesitaban ser lavados de su pecado. Lo que necesito yo y lo que necesitamos nosotros. Que no seamos tan arrogantes como para acusar a Dios de ser injusto. Que no seamos como Adán, quien echó la culpa por su pecado a su esposa, y Eva, quien echó la culpa de su pecado a la serpiente. Es Dios quien está haciendo todo en el mundo para su propia gloria, si lo entendemos o no. Y es Dios quien está refinando y limpiando a su pueblo para que seamos más santos y puros para su gloria. Queremos una iglesia más santa. Queremos ser lavados, limpiados con fuego para ser más santos para nuestro Dios. Y cuando entendemos eso, debemos descansar en su gracia. Es que no quiero fuego porque duele. Sí, es cierto, pero Dios no cambia. Y Dios no puede destruirte. Dios no puede consumirte porque Él no cambia. No puede abandonarte porque estás en Cristo. Gracias a Dios Él no cambia. Nosotros sí y mucho, pero Él no. Y por eso tenemos esperanza aún en nuestro pecado. Tenemos que reconocerlo, sí, arrepentirnos, claro que sí. Y después confiar que Dios va a ser Dios. Dios va a ser Dios. Por un lado, entonces, si estás esperando que ignore tu pecado y se enfoque en castigar a los que son peores que tú, no tienes esperanza, porque Dios es Dios y va a empezar contigo. Pero Dios es Dios también, porque no vamos a pasar por ningún fuego tan fuerte como el fuego por el cual pasó Cristo por nosotros. Ya tomó nuestro lugar. Y cualquier fuego por el cual pasamos nosotros es para purificarnos, no para consumirnos. Es la diferencia entre hacer pasar el cartón por el fuego o hacer pasar el oro por el fuego. Uno va a ser consumido porque no tiene nada bueno, nada lo que va a durar. Así son los incrédulos. Pero el oro es precioso y solamente se va a quitar el fuego
su escoria y su impureza. No seremos destruidos por el fuego. No seremos consumidos porque Dios no cambia. Hermanos, terminemos con dos cosas bien grabadas en la mente. Primero, es tiempo. Es tiempo ahora que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. Necesitamos desearlo aquí. Dios sí es justo, siempre, aun cuando parece que no, pero empieza disciplinando a sus hijos. Empieza limpiando su iglesia. Que lo haga aquí entonces. Que lo siga haciendo aquí, porque creo que lo está haciendo, purificándonos para ser instrumentos puros y útiles en sus manos. Por eso la pregunta, que es el título del mensaje: ¿en verdad quieres la justicia de Dios? Porque empieza contigo, conmigo, con nosotros. Pero cuando ya hemos aceptado eso, entendido eso, podemos ya vivir también en gozo en vez de miedo. Porque aunque Dios es justo y disciplina a su pueblo, pues no cambia. Dios es siempre justo y por eso disciplina a su pueblo. Que vivamos en arrepentimiento entonces, aceptando el fuego que nos limpia. Y también vivamos en confianza, porque la fidelidad de Dios y su cumplimiento de sus promesas no puede cambiar. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, que no cambias, que eres siempre lo que has sido y siempre serás lo que eres. No hay cambio en ti, Señor. No puedes cambiar o dejarías de ser Dios. Es la única cosa, Señor, que nos da confianza, porque somos muy inconstantes nosotros, movidos por cualquier viento de cualquier cosa. Te pedimos, Señor, que estemos bien fundamentados en Cristo, en la doctrina y la palabra de Dios, y con la confianza, con la fe en tu fidelidad, que tus promesas son seguras para nosotros, porque tú no puedes quebrantar tus promesas o tu pacto para con tu pueblo. Con esta confianza, Señor, te pedimos entonces que nos sigas limpiando. Que este fuego que quita la escoria y la impureza puede continuar aquí en esta iglesia local, purificándonos. Aunque sabemos, Señor, que sí va a doler, es lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que lo hagas en misericordia, como siempre, en amor. Ayúdanos a aceptarlo como la disciplina de un Padre amoroso y darte gracias por lo que estás haciendo. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.